Universidad Gestal de Diseño les doy la más cordial bienvenida. El motivo de este evento es la presentación de un examen profesional de la licenciatura en diseño gráfico. A continuación, explicaré la mecánica del evento. Se dará lectura del protocolo de examen de una memoria de posgrado. El sustentante presentará su exposición en un promedio de 20 a 30 minutos. Al término de esta exposición, el secretario llevará la voz del jurado y dará inicio a la ronda de preguntas, iniciando con el vocal, prosiguiendo con el secretario y finalizando con el presidente. Al concluir la ronda de preguntas, el secretario anunciará la salida del recinto para la deliberación. Una vez concluida la deliberación, el presidente del jurado dará lectura del acta de examen y tomará la protesta de ley correspondiente. Le pedimos al público guardar silencio, apagar sus celulares y no distraer al sustentante. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 12 horas del día 23 de enero de 2015, estamos reunidos para efectuar la evaluación de la memoria de posgrado para obtener el título de licenciado en diseño gráfico sustentado por Nelly Alejandra Sánchez Puebla, memoria de posgrado de la especialidad en diseño de ilustración y animación digital. Muy buenas tardes, respetables miembros del jurado, docentes y demás presentes. Mi nombre es Nelly Alejandra Sánchez Puebla y estoy aquí para presentarles mi memoria de posgrado, la cual es una recopilación de los trabajos realizados durante la especialidad de diseño de la ilustración y animación digital, para obtener el título de licenciada en diseño gráfico por la Universidad Gestal de Diseño. El objetivo de la especialidad es formar de manera integral especialistas con un amplio conocimiento de las herramientas digitales avanzadas, lo cual les permite desarrollar y evaluar proyectos de diseño y animación. El plan de estudio se divide en 2 semestres, mismos que cuentan con 4 y 5 módulos respectivamente. A continuación se presentan las evidencias del proyecto realizado a lo largo de un año de trabajo dentro de la especialidad. El contenido está estructurado de la misma manera en la que fueron impartidas las asignaturas, y en cada una de ellas se muestra el avance que se obtuvo para obtener como resultado un corto animado. Diseño digital multimedia a cargo del maestro Ignacio Colosía. Al iniciar la sesión, se dio una introducción general sobre la función de los medios de comunicación digitales en nuestro entorno. Dentro de todos ellos, se hizo hincapié en la infografía, que es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender. Es elaborada con el fin de transmitir información de manera visual para facilitar su comprensión. Con el apoyo de una serie de ejemplos gráficos, se mostraron los diferentes tipos de infografías y la manera en la que podríamos transformar textos en interpretaciones creativas. Se indicó desarrollar una infografía animada de manera individual o por parejas, siendo la temática de libre elección. Decidí trabajar con mi compañero, el diseñador Alejandro Rodríguez, y seleccionamos el tema de huertos hidropónicos, el cual es un sistema de cultivo casero. Después de reunir la información necesaria, se organizó y sintetizó mediante puntos clave. Se prosiguió con un proceso de bocetaje que sirvió de apoyo para determinar los elementos que se iban a utilizar y digitalizar. He aquí el resultado que se presentó para la entrega final. Cada sección explica paso a paso el procedimiento para realizar un huerto hidropónico y su comprensión es tal que puede ser fácilmente recibida por el receptor. Se explica la definición, las características, la ubicación conveniente para realizarlos y los materiales con los cuales se puede construir. Durante esta asignatura se puntualizó que el diseño gráfico es un tipo de comunicación visual indispensable para la vida social y que ayuda a entender de manera directa y clara ciertos mensajes, al mismo tiempo que los hace atractivos. Guionismo para animación digital a cargo de la maestra Lisette Huerta. En este módulo se presentaron las 2 primeras bases de la creación de un corto o film. Uno de ellos es el guión.
El guión es la narración ordenada de la historia. Incluye la acción, los diálogos y detalles ambientales. Por otra parte está el storyboard, que es un dibujo esquemático compuesto de viñetas en las cuales se recoge la planificación de la historia e indicaciones técnicas, como los movimientos de cámara. Por ejemplo, el paneo, que es el giro de la cámara sobre su eje de izquierda a derecha. El tilt, que es un movimiento de la cámara de abajo hacia arriba. El close-up, que es un encuadre sobre un objeto específico. Y el dolly, donde la cámara se desplaza en línea recta sobre su propio eje. Con la finalidad de aprender a identificar estos y demás movimientos de cámara, se hizo el análisis técnico de una película. Elegí Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, y haciendo uso de un storyboard, desarrollé cuadro por cuadro el momento en el cual Harry Potter irrumpe en el banco de Gringotts. Cada viñeta contiene las indicaciones seguidas por los camarógrafos. Posteriormente, se elaboró un estudio de personaje. Por predilección seleccioné al coronel Hans Landa, antagonista de la cinta Bastardos sin Gloria, dirigida por Quentin Tarantino. En el análisis se muestran la personalidad de Hans Landa y la descripción física. Al tener mayor noción sobre los aspectos básicos en la planeación de la historia, se trabajó en la creación de un guión literario y sus respectivos personajes. Escribí de manera general un thriller psicológico que giraba en torno al cuestionamiento sobre la creación de la vida y en todos los sentidos y cómo la misma era tan efímera. En estas fichas represento a los personajes que van a llevar toda la trama de la historia. Gira en torno a dos solamente. La primera es Amelia, una niña de 10 años con características propias a su edad, y Damián, un joven de 21 años que es siniestro y muy calculador. Aquí se muestran algunas ilustraciones pertenecientes a la etapa de bocetaje, en el cual representé las características psicológicas mediante el aspecto físico. Los detalles se fueron corrigiendo de manera gradual, siendo asesorados por el profesor individualmente y compartiendo resultados de manera grupal. Al crear mi propia historia, aprendí que la etapa de planeación es sumamente importante y que todo gira alrededor de las dos bases indispensables, las cuales son el guión y el storyboard. Ilustración digital a cargo del maestro Manuel Salgado. Conocemos como ilustración digital a toda aquella obra que se realiza directamente en la computadora, usando softwares y dispositivos de diseño. Las sesiones se dividieron en dos etapas. La primera se desarrolló en el programa Adobe Illustrator. Se dio la opción de elegir un personaje ya existente o de crear uno y vectorizarlo en este programa. Mis personajes fueron un par de gatitos muy básicos para no dificultar el proceso de animación. Es el gato Trey y la gatita Maddie. Todo este proceso estuvo sometido a correcciones, cambios y retroalimentaciones de manera individual y posteriormente grupal. Consecutivamente, en la segunda etapa se incursionó en el programa Adobe After Effects para hacer un GIF animado usando a los personajes ilustrados. Se tomó como punto de partida el concepto de stop motion, en el cual se lograría un efecto de movimiento con la transición de las imágenes fijas que mostrarían elementos en diferentes posiciones. El resultado fue el siguiente. Al lograr mover dos figuras completamente inanimadas, se conocieron algunos principios básicos de la animación. Además, se exploró el programa Adobe After Effects, el cual sería muy importante en el desarrollo del proyecto. Diseño de personajes a cargo del maestro Irving Sevilla. El personaje es el elemento que le da forma a la historia y es quien sufre y resuelve el conflicto. Actualmente, la caricatura tiene un papel muy importante en nuestra sociedad, ya que aparece en múltiples medios y tiene una gran cantidad de receptores. Al inicio del módulo se explicaron los tipos de personajes y cómo el trazo de cada uno de ellos correspondía a la personalidad que se le asignaría. Esto lo explicaré tomando a dos personajes de la cinta Hércules de Disney. Los villanos obedecen a formas triangulares y angulosas,
además de afiladas, mientras los héroes tienen formas cuadradas, fuertes y rígidas. Retomando el ya creado, se le construyó una imagen e identidad propia. En la ficha de personaje se desglosan datos importantes como el nombre, las características físicas y la personalidad. Mi personaje se llama Trey, es un gato antropomórfico de 1 metro de estatura, es color amarillo y su vestimenta es una playera azul. Como personalidad puedo mencionar que es amigable, de buenos sentimientos y le gustan las actividades al aire libre. Se inició una etapa de bocetaje para perfeccionar detalles como la estructura, la proporción y anatomía. Al principio la forma de Trey no estaba completamente definida y había cometido errores que se pulieron progresivamente con ayuda del profesor. Para poder proyectar su cuerpo en perspectiva, se realizó la rotación del personaje conocida como Model Sheet. En esta se muestra la geometrización de Trey y las vistas desde los ángulos frontal, 3/4 frontal, perfil, 3/4 reverso y reverso, además de la estatura medida mediante cabezas. Posteriormente se experimentó con diferentes expresiones faciales y corporales. En las expresiones faciales represento algunas emociones y reacciones propias del personaje. En las expresiones corporales se ve realizando ciertas actividades y la manera en la que se ilustraría. El haber trabajado en estas sesiones sin utilizar un software de diseño me permitió explorar de manera más libre sobre la construcción de la anatomía del personaje. Teoría e historia de la animación a cargo del maestro Horacio Rodríguez. Durante este módulo se combinaron la enseñanza teórica sobre la animación y la ejecución práctica de la misma. Comenzamos planteando un significado concreto para esta palabra. La animación es un proceso utilizado para dar la sensación de movimiento a un objeto inanimado. Se hizo un recuento de los diferentes tipos de animación para aprender a identificarlos. Entre ellos encontramos los dibujos animados, el stop motion, la pixelación, la rotoscopía, animación de recortes y el sistema inercial. El primer ejercicio práctico fue desarrollar un breve video utilizando la técnica de stop motion. Trabajé con un compañero de clase, el diseñador gráfico Iván Romero, siendo el mismo quien aparece en el proyecto. El escenario es el parque comúnmente conocido como La Hoya, ubicado en la avenida Jalapa de esta ciudad. Únicamente utilizamos una cámara digital, un trípode y los componentes naturales que se encontraban en el escenario. La secuencia muestra la transición de los elementos involucrados en la escena y sus cambios de posición, generando una serie uniforme. Tras esta experimentación, para el segundo ejercicio de práctica se vectorizaron algunos escenarios sencillos para el animatic protagonizado por Trey. La historia fue representada de manera general y expone un recorrido principal. Trey siente la necesidad de buscar algo nuevo en su vida y emprende un viaje en un globo aerostático. Ahí conoce al segundo personaje, que también es uno de los protagonistas. Utilizando el programa Adobe After Effects, se crearon los créditos y una vista general del contenido estipulado en el guión. A través del estudio de la teoría de la animación y el desarrollo de dos prácticas sencillas, se fundamentaron nuevas bases que nutrieron mis conocimientos en el campo de la animación. Diseño de ambientes a cargo del maestro José Manuel Turiján. Esta sección es muy importante, ya que representa la introducción del programa Autodesk Maya, el cual proporciona funciones y herramientas para recrear modelos en 3 dimensiones.
Se trabajó a partir de formas poligonales sencillas y con la ayuda de diversas herramientas se fragmentaron y deformaron para lograr las formas deseadas. El primer ejercicio fue una manzana, creada a partir de una esfera común. El segundo ejercicio fue una estructura cúbica creada con esferas. El tercero, una escalera de caracol, y el cuarto, un mausoleo. Acto seguido, se modeló un pequeño paisaje con la finalidad de hacer cortes y deformaciones más irregulares. Con la manipulación de NURBS se pudieron crear estos cortes y con el acabado de suavizado, las formas rígidas se tornaron flexibles y redondeadas. Se explicó la importancia del uso de luz y sombra en un modelado de escenario sencillo y los resultados se generaron mediante un render. Teniendo mayor noción sobre el manejo de herramientas, se modelaron los escenarios que aparecerían en el corto animado, mismos que se plantearon en el animática anterior. Cada detalle fue perfeccionado durante el avance de las sesiones. El primer escenario es la sala de Trey. El segundo es la vista exterior de su casa y el globo aerostático. Y el tercero es el modelado de la ciudad sobre la cual vuela. Posteriormente se asignaron colores y texturas a cada uno de los escenarios. El acabado mejoró notoriamente y se muestran los modelos en 2 dimensiones y el resultado en tridimensional, con aplicación de color y de texturas. Así, la sala tiene acabados de madera y textura en los muebles. La casa incluye también una vista general del primer escenario, tiene colores sólidos y la texturización del globo aerostático. Y por último, la ciudad, en la cual también se emplearon texturas de cemento, cristal, concreto y ladrillo. Se conoció la plataforma Autodesk Maya, de la cual depende la digitalización del corto animado. Las ventajas que ofrece es la calidad con la que se visualizan las texturas al generar un render, permitiendo obtener un resultado mucho más real. Modelado 3D a cargo del profesor José Manuel Turiján. Continuando con la plataforma que trabaja 3 dimensiones, se precisó conceptualmente que una imagen en 3D es una representación de coordenadas que conforman estructuras. Reanudando el proyecto iniciado en Autodesk Maya, se plantearon nuevos ejercicios de modelado que sirvieran de pauta para la realización de los propios. El primero fue una mano humana para introducir un concepto de anatomía. El segundo fue una moneda para aprender a importar texturas desde Adobe Photoshop. Se modeló a Sackboy, personaje de un videojuego, para crear extremidades mediante la extrusión de partes fragmentadas de un polígono. Un ojo humano fue el siguiente ejercicio. La aplicación de texturas y colores dieron un resultado mucho más real. Los ejercicios dieron paso al modelado de una figura humana, basada en el personaje del diseñador Francisco Pineda. La figura es burda y no cuenta con detalles fisionómicos como el rostro o los dedos tanto de manos como de pies, porque la intención era únicamente entender el desarrollo de extremidades a partir de una pieza en común. El personaje de Batman sirvió de arquetipo para evolucionar el método de modelado, agregando detalles como la máscara, los guantes, la capa y el cinturón, además de colores sólidos. De la misma manera se modeló por primera vez al personaje Trey, comenzando de manera sencilla y omitiendo la vestimenta y asignación de color. La rotación 3D visualiza el cuerpo de Trey respondiendo a cada uno de los ángulos ya planteados. Se pueden ver detalles como los bigotes, la cola y las orejas. Se aplicaron colores y texturas para darle identidad propia. Se diseñaron otras opciones de vestimenta y accesorios. Se ensayó y aprendió el método de colocar lámparas en el escenario y así captar las zonas de luz y sombra. Los detalles del acabado final se corroboraron con la opción Surface Shader, la cual omite los colores para corroborar que todas las partes estén correctamente soldadas. En la construcción de personajes, Maya permitió añadir rasgos reales a un objeto que nació de un boceto en 2 dimensiones. Es necesario contar con algunos fundamentos en anatomía y fotografía para poder trabajar con este programa.
Animación 3D a cargo del maestro Omar Espinosa de los Monteros. Actualmente, la animación 3D es una de las técnicas más empleadas en la industria televisiva y cinematográfica. Se reemprendió con un arquetipo de figura humana para entender las técnicas de articulación fundamentales para la animación. El esqueleto se formó por medio de joints, que son puntos que cumplen la función de articulaciones. Se inicia a partir de la columna vertebral y se continúa así hasta llegar a la cabeza. Consecutivamente, se conectan todos los huesos de las extremidades, yendo linealmente desde la punta de los dedos hasta la columna vertebral, de igual manera con los pies. Tras haber finalizado, se prosiguió a colocar un esqueleto para el personaje propio. Ya que no cuenta con manos y pies como tal, las articulaciones estuvieron aplicadas en el doblez de codos y rodillas. El objetivo final fue crear un ciclo de caminado sobre alguno de los escenarios y emplear las cámaras dentro del programa para hacer diferentes tomas. Se aprendió la importancia de la anatomía del personaje para que éste tenga movimientos reales y dinámicos, desenvolviéndose de una manera natural en los escenarios. Taller de producción a cargo del maestro Benjamín Otero. Existen dos momentos muy importantes en el ámbito de la animación, la producción y la postproducción. Este taller representa lo segundo. La finalidad era cerrar el ejercicio con los lineamientos oficiales que contiene todo corto animado o film, como los créditos y ambientación. Haciendo uso de las herramientas aprendidas a lo largo de la especialidad, se mejoraron los escenarios, dándoles un toque más realista con la aplicación de texturas e iluminación. Nuevamente se exhibe la sala de Trey, a la cual se le agregó un librero, floreros, lámparas, chimenea e incluso una pantalla. El globo aerostático mantuvo su apariencia con la diferencia en que la canasta hay una textura apropiada para el objeto y se incluyó al personaje. Por otra parte, y por sugerencia del asesor, también se mejoraron los escenarios vectorizados y se incluyeron dos nuevos, la escena del parque y la escena del bosque. Se tomó la decisión de animar mediante Adobe Flash porque correspondía al estilo caricaturesco del personaje. A la par, se desarrolló el manual creativo que desglosa el proceso con el cual se concretó el proyecto para presentarlo al espectador. Este es el diseño de la cubierta e incluye los datos de la especialidad y de la creadora. Se muestra parte del contenido, en el cual viene un separador de sección y la sinopsis. Estas son dos páginas internas que muestran el diseño editorial del manual. Se elaboraron souvenirs que vendrán contenidos en el empaque. Estos consisten en 4 tarjetas coleccionables y 2 separadores con diseños diferentes. Este es el empaque que se diseñó para el CD del corto animado. La portada es igual al rótulo del disco para permitir su mutua identificación. Presenta datos como el nombre de la escuela y nombre de la creadora, más el nombre de la especialidad. Esta es la parte interna del empaque. Es totalmente ilustrada y muestra aquí el contenido digital que va a venir en el disco. Este es el animatic desarrollado en Autodesk Maya. Es un fragmento de la colocación de cámaras en la sala.
Ahora, por sugerencia del maestro Benjamín Otero y como mencioné anteriormente, se crearon las escenas mediante el uso del programa Adobe Flash. Aquí se muestra el recorrido de la sala, la escena de la ventana, el parque, la vista exterior de la casa con el globo aerostático, el vuelo del globo como tal, sobre la ciudad, un encuadre del globo aerostático, el cambio de la ciudad ya vista de noche, sobre las montañas mientras recorre su viaje, y la escena final, que es la de un campo en donde conoce al segundo personaje. He aquí el resultado de todo lo aprendido en la especialidad de diseño de ilustración y animación digital. Se justificó y concretó el proyecto para convertirlo en un producto final. Como conclusión general, puedo expresar que tuve la oportunidad de involucrarme directamente en el proceso de animación. Cada detalle es importante y el proceso de bocetaje, desde el proceso de bocetaje en el cual diseñé a Trey hasta el desarrollo de la animatic en donde le di vida. Al conocer el enorme trabajo que hay detrás de cada película o caricatura que disfrutamos, nació en mí un enorme respeto y admiración por las personas que trabajan en esta área, ya que el poder dominar y coordinar todos los procedimientos necesarios para crear esto, los considero unos verdaderos artistas. Por su atención y por su tiempo, muchas gracias. Gracias. Hola Nelly, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi primera pregunta sería, ¿por qué elegiste esta especialidad sobre otras opciones que tenías? Básicamente porque considero que a pesar de que mi estilo de ilustración es muy básico, es un área que me gusta mucho. La disfruto desde que veo las caricaturas y las películas, y en el momento en el que me involucré en el proceso, le encontré aún mayor interés. Probablemente estoy en una parte muy básica, pero es algo que me gusta y sé que teniendo eso como punto de partida puedo mejorar progresivamente. ¿Cuál consideras que es el área más fuerte dentro de la animación? La animación 3D, por supuesto. Estamos en una época en la que tiene un impacto enorme en todo tipo de receptores, tanto menores como mayores. De hecho, muchas instituciones, tanto gubernamentales como educativas, han empleado este sistema para transmitir mensajes de manera concreta y directa. Pero ¿cuál es tu, digamos, fortaleza dentro de todo el proceso de animación que presentas? Mi fortaleza es la persistencia y estar abierta a mejorar. Creo que son dos puntos muy importantes en todo este proceso. Como tal, podría decir que mi fortaleza se encuentra más bien en la creación del personaje y en el análisis del mismo. Pero ¿por qué limitarlo ahí? Si lo puedo desarrollar algo más avanzado. Esa fortaleza inicial que nace en un boceto de 2D, la puedo aplicar al desarrollo completo de las 3 dimensiones. Con persistencia y la correcta instrucción, el proyecto dio un giro y creció de alguna manera. ¿Pretendes seguir trabajando en esta área? Probablemente. Soy licenciada en diseño gráfico y tomé la especialidad de animación. Todo lo que he estado aprendiendo desde el momento que ingresé a esta especialidad son pautas para crear mi vida profesional en un futuro. Será un desperdicio que no siguiera con la secuencia de este trabajo. Finalmente, hablas en la conclusión de ciertos conocimientos como anatomía, fotografía. A mí me gustaría que me dijeras cómo modificó tu conocimiento
sobre la física y las matemáticas esta especialidad? Concretamente, no puede hacer hincapié como tal en esas dos áreas. Física y matemáticas, hablamos de movimientos, direcciones, de proporciones. Todo eso, en matemáticas puede aplicar las proporciones. ¿Cómo lograr que el personaje quede armónicamente con el entorno? En física, en cuanto al desarrollo del movimiento. Plantear de qué manera podrían hacerse los movimientos más reales, tomando como ejemplo lo real. Ok, gracias. Bueno, Ali, pues te vuelvo a felicitar, Gracias. o sea, a mí me gusta mucho esto. Y bueno, mi pregunta es, si tú fueras a hacer un video sencillo, ¿cuántas personas necesitarías realmente? O sea, para dimensionar, ¿no? Es un video sencillo, pero como cuántas mínimo tuvieras que tener. Yo creo que pueden ser básicamente de 2 a 3 personas. ¿Por qué? Porque el proyecto está desarrollado en diferentes etapas. La primera es la ilustración y análisis del personaje. Podría contar con una persona que pueda apoyarme en esa área, a ilustrar de manera un poco más compleja. Al momento de la animación también se requiere una persona que tenga conocimientos básicos, como lo dije anteriormente, de anatomía, porque el personaje se está articulando. Necesitas saber de qué manera vas a colocar los joints referentes para que el personaje tenga el movimiento correcto. Y a lo mejor, inclusive, por último, podría agregar una persona que se dedicara a la postproducción, porque esa persona me va a orientar en cómo sería la ambientación adecuada, qué tipo de música utilizar, cómo podría expresar mejor el mensaje que tengo en mente. Bueno, no sé si de lo que te preguntaba el maestro Adrián, es un poquito de las animaciones, o sea, ¿qué tipo de animación crees que tú pudieras especializarte? 2D, definitivamente. La considero más sencilla, se me hace mejor, a mí me gusta mucho más. No pongo como limitante eso, también me gusta la animación 3D. Claro que hay que aceptar que tendrá que aprender muchísimo más, tener mayor experiencia, pero si en sí la pregunta es cuál prefiero, sería 2D. Ah, ok, sí, sería eso. Y de la animación de Trey, el tiempo que dura, exactamente hiciste todo, o sea, que puedes decir esta animación dura 5 minutos, 3, no sé cuánto, no tomaste el tiempo. Es que nos pasaste pedazos nada más de la animación. Así es, lo que pasa es que como expliqué, se crearon escenas posteriores. En sí el proyecto se concretaba a lo 3D, en la colocación de cámaras y cómo el desplazamiento conseguía un efecto real. La duración como tal está en variable en este momento porque hay escenas que se prolongaron un poco más de lo esperado. ¿Y cuánto calcularías que no sé, si fueran 3 minutos, 5? Tal cual lo contabilicé como 1 minuto 33 segundos. Sí, pero ¿cuánto tiempo empleaste para hacer eso? O sea, ¿Cuánto tiempo empleé? más o menos. ¿Cuánto crees que se necesitaría para 1 minuto ya en hacer todo? Contando con los conocimientos necesarios ampliamente, no más allá de 1 semana. Ok. Bueno, por mi parte sería todo, gracias. Gracias. Bueno, Alejandra, pues bueno, te felicito, ¿no? Por Gracias. la decisión de la educación continua, ¿no? Que tomaste para optar por continuar tu preparación profesional en una especialidad. Me parece ser que esa tiene que ser la actitud hoy en día de cualquier estudiante de cualquier licenciatura, debido a que tenemos una amplia y variada competencia, que no es suficiente, ¿no? Una licenciatura en estos días para poder insertarse en el mercado laboral. Entonces te felicito por ello. Gracias. Bueno, primero, siguiendo con el tema, a partir de haber concluido estos estudios de especialidad,
¿cuál es tu perspectiva personal de desarrollo profesional? A partir de que empecé la licenciatura, yo siempre definí que lo que más me gustaba ver era la identidad corporativa, y hasta este momento la había limitado únicamente gráficos, a cosas de 2 dimensiones. Está claro que muchas empresas utilizan animaciones de este tipo para poder entrar en el campo de la mercadotecnia y la publicidad, y esa es la manera en la que a mí me gustaría integrarlo. Ok. Básicamente eso tiene que ver con otra pregunta. ¿Qué mercado es el que estás visionando para este tipo de proyectos? El mercado infantil. El mercado infantil es muy amplio, es muy versátil, son cualidades que yo persigo mucho, que siempre sea cambiante, que puedas tener diferentes posibilidades. No quito del renglón que también podría enfocarse a público mayor. La animación tiene muchas vertientes. Sin embargo, en este momento debería especificar que solamente sería a un rango de niños entre 6 y 7, 8 años. Y bueno, ¿en qué tipo de empresas o instituciones de carácter regional o local podrías, específicamente te estoy preguntando, local o regional, podrías desarrollar este tipo de proyectos? Me parece que de manera didáctica, si estoy especificando que me interesa trabajar con niños, podría hacer propuestas de que a los niños en las instituciones, ya sean públicas o privadas, se les impartieran ciertos temas utilizando estos recursos, porque como ya expliqué anteriormente, es más fácil que una persona reciba la información si se la proyectas de una manera más concreta y atractiva. Así que, respondiendo a su pregunta, maestro, serían instituciones educativas. Bueno, ya para concluir, ¿qué conocimientos o capacitación extra crees necesitar, aparte de la que ya recibiste en la especialidad, para desarrollarte más en esta área? Bueno, como también ya había mencionado, aprender sobre fotografía. ¿Por qué fotografía? Porque el momento en el que empezamos a trabajar en Maya, teníamos que colocar lámparas en puntos específicos y realizar una iluminación que se viera profesional, algo que concretamente no sabemos como tal. Un poco la anatomía también, ¿por qué? Porque necesita ser articulado y necesitas esa base para poderlo hacer concretamente. Por otra parte, también me gustaría incursionar en el programa Studio 3D Max, que también es excelente para este tipo de proyectos. Y por supuesto, los módulos que ya cursé, darles una continuidad. De alguna manera buscar poder seguir las pautas que me dieron mis maestros y desarrollarlas. Ok. Bueno, como una sugerencia, ¿no?, que te puedo hacer, sería que hicieras un ejercicio de búsqueda, ¿no?, de ventanas de oportunidad de desarrollo para este tipo de proyectos, una búsqueda pues amplia, extensa, seria, objetiva y definida, vaya, como una manera para empezar, ¿no?, a proponer este proyecto. Me parece ser que todo este tipo de proyectos a veces los vemos como que a muy largo plazo y enfocado en grandes proyectos, en grandes empresas, etcétera, ¿no? Y eso como que nos crea una cierta tipo de barrera mental para continuar este tipo de carrera profesional, ¿no?, que lo que es la animación. Entonces sí sería muy importante, ¿no?, que hicieras esa búsqueda, ¿no?, de ventanas de oportunidad, concretamente en empresas regionales, locales,
instituciones, ¿no? Pero de manera muy puntual, muy objetiva, para que tuvieras un panorama claro y efectivo de qué camino continuar, y de esta manera pues desarrollarte satisfactoriamente, ¿no? en esta área tan interesante del diseño. Gracias, por mi parte es todo. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a salir del recinto para poder deliberar, entonces en un rato regresamos. Nos ponemos de pie, por favor. De 1993, que sustenta Nelly Alejandra Sánchez Puebla. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí resolvieron declararlo aprobado por unanimidad. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta de ley. Ahora sí. Protesta de ley. Ciudadana Nelly Alejandra Sánchez Puebla. ¿Protesta usted que en el ejercicio de su profesión de diseño gráfico comprometerá todos sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores éticos al servicio de la sociedad, enalteciendo con su práctica diaria a su universidad y favoreciendo el progreso social en todos sus ámbitos? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la universidad y la sociedad se lo reconozca, y si no actuare así, se lo demande. Felicidades, licenciada. A continuación procederemos a tomar la fotografía oficial.